El 17 de febrero de 2025, un trágico accidente aéreo se sumó a la lista de incidentes en la historia de la aviación. Esta vez, sin embargo, el destino tuvo una mano salvadora. Un avión de la aerolínea Delta, con 80 personas a bordo, incluidos pasajeros y tripulación, protagonizó un aterrizaje fallido que por suerte no cobró vidas humanas. A pesar de los graves daños a la aeronave, todos los ocupantes sobrevivieron para contar su historia, pero 21 personas resultaron heridas, 3 de ellas en estado crítico. En este video nos enfocaremos en los hechos basados en investigaciones preliminares. Dado que el accidente ocurrió hace solo unos días, la información disponible aún es limitada, pero trataremos de reconstruir los detalles con la mayor precisión posible. El avión que se vio involucrado en este aterrizaje forzoso era un Bombardier CRJ-900, una aeronave de 15 años de antigüedad en el momento del accidente. Este modelo es conocido por ser una versión más moderna y de mayor capacidad que su predecesor, el CRJ-700. Puede transportar entre 80 y 90 pasajeros, dependiendo de la configuración interna. A pesar de la gravedad del incidente, aún no se ha proporcionado un informe detallado sobre el estado técnico de la aeronave ni sobre la identidad de la tripulación encargada del vuelo 4819. El vuelo 4819 despegó del Aeropuerto Internacional de Minneapolis, con destino al Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson. Originalmente, el vuelo estaba programado para despegar a las 10:30 de la mañana, pero debido a condiciones meteorológicas adversas o posibles retrasos en el aeropuerto, el vuelo salió con casi una hora de retraso, a las 11:47 de la mañana hora local. Después de despegar sin inconvenientes, el avión ascendió a la altitud prevista de 29.000 pies. Durante la hora y media siguiente, el vuelo transcurrió sin problemas, siguiendo el plan de vuelo. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Toronto, las condiciones meteorológicas eran complicadas pero dentro de los límites de lo manejable. Los vientos de 270 grados soplaban con una intensidad de 28 nudos, y se registraron ráfagas de hasta 35 nudos. Aunque la pista estaba parcialmente cubierta por nieve compacta, esta había sido tratada con productos químicos que garantizaban una buena capacidad de frenado. A pesar de las condiciones difíciles, la aproximación del avión fue aparentemente estable, como lo demuestran los vídeos capturados por testigos en el momento del accidente. Sin embargo, algo ocurrió justo antes de que el avión tocara tierra. En lugar de realizar el flare, la maniobra habitual para suavizar el aterrizaje, el avión golpeó la pista de forma brusca. El impacto fue tan violento que la ala derecha del avión, que parecía ligeramente inclinada, hizo contacto con el suelo y se partió. Este daño provocó que el avión se volcara sobre su espalda, quedando boca abajo en la pista. También se registraron daños en la ala izquierda y en la sección de la cola. El avión se prendió en llamas debido a que el impacto hizo que el tanque de gasolina del ala derecha se incendiara casi al instante. Sin embargo, afortunadamente, como se observa en el vídeo del accidente, al instante en que la aeronave se deslizaba por la pista, el fuego parecía extinguirse rápidamente, seguido de una nube de humo blanco. Esta posible estela de nieve, probablemente generada por las condiciones meteorológicas, actuó como un extintor natural, evitando que el avión se consumiera completamente por las llamas. El accidente está siendo investigado por las autoridades canadienses, pero como es de esperar, tomarán tiempo para determinar las causas exactas. Por el momento, cualquier especulación sobre lo sucedido es prematura e irresponsable. Sin embargo, lo que está claro es que el último minuto del aterrizaje fue crucial. La ala derecha se inclinó antes de tocar el suelo, lo que pudo haber sido causado por un cambio brusco en el viento. Las ráfagas descendentes, comunes en situaciones de viento cruzado, podrían haber afectado la estabilidad del avión justo antes del impacto. Aún falta mucho por investigar, y tendremos que esperar a los análisis de la grabadora de voz y los datos de la cabina para obtener detalles sobre las acciones de los pilotos y otros parámetros críticos, como la velocidad vertical en el momento del aterrizaje. Mientras tanto, este video se ha basado en las fuentes disponibles hasta el momento para mantenerte informado sobre el accidente.
Esperamos que en el futuro podamos ofrecer una reconstrucción más detallada cuando se obtengan nuevos informes. No olvides suscribirte para estar al día con más análisis y reconstrucciones de accidentes aéreos, tanto del pasado como de la actualidad. Mi intención con estos videos es reconstruir y analizar accidentes aéreos de la manera más clara, sencilla y concisa posible, sin perder la precisión técnica de cada caso. Busco que puedas comprender lo sucedido en cada incidente y, al mismo tiempo, extraer conclusiones basadas en los hechos y datos disponibles. Y si tienes algún accidente en particular que te gustaría que reconstruyera, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.